Bueno, me presento. Soy Miguel Isaac Sagún Valenzuela, doctor en diseño, seré el moderador de esta sección de la mesa. Y bueno, la Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, la Revista de Ciencias Tecnológicas y el programa de maestría y doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, les dan la más cordial bienvenida al cuarto Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño 2024. Ciencia con responsabilidad social. Agradecemos a todos los participantes su asistencia e interés en el evento y a continuación se presentarán el eje 4, diseño y comunicación, y el eje 1, arquitectura y diseño. Entonces, a continuación, la ponencia, análisis del diseño universal en aulas de educación superior, presentada por Ashley Volker Soberanes. Adelante, Ashley, ¿puedes compartirnos? Gracias. Bueno, me presento. Soy Ashley Volker, soy estudiante del primer semestre del doctorado en el MIDAUD. Mi tema es el análisis del diseño universal en aulas de educación superior. La siguiente, por favor. El contenido de la presentación es la introducción, los antecedentes, la metodología y los resultados esperados. Ok, para el planteamiento del problema voy a empezar por la información sociodemográfica. De los 6.2 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad en 2020, la primera causa, bueno, la primera dificultad es dificultad para caminar, con un 47.6%. Le siguen la dificultad para ver, incluso con el uso de lentes, con un 43.5%. Después para escuchar, después para bañarse, vestirse o comer, después para recordar o concentrarse y por último para hablar o comunicarse. Y ahora sí, las causas de discapacidad, la principal son las enfermedades con un 41.2%, la edad avanzada con un 27%, y ya las otras causas vienen de nacimiento o de accidentes con un menor porcentaje. Y otro dato importante es que las mujeres tienen un porcentaje de población con discapacidad más alto que los hombres, es un 53% de mujeres frente a un 47% de los hombres. La siguiente, por favor. Y en información socioeconómica, a ver. Ok, puse estos tres datos que me parecen fundamentales para lo que estoy exponiendo. La primera es que con base en la encuesta nacional sobre discriminación en 2022, una de cada 5 personas con discapacidad que tienen entre 15 y 59 años no sabe leer ni escribir, cuando ese porcentaje a nivel nacional es 7 veces menor para el mismo grupo de personas que no tienen una discapacidad. Mientras que en 2022 para la población entre 6 y 14 años la asistencia a la escuela es casi universal en niveles básicos con un 95.6% de asistencia. Entre las personas con discapacidad el porcentaje cae hasta un 77.4%. Y si lo comparamos con cuántos de ellos continúan con su educación, dice que conforme a mayor edad, de 15 a 24 años, solo el 36.5% de esta población con discapacidad asiste a educación media y superior. Estas son cifras del CONAPRED. Para esta población, sus principales problemas incluyen la falta de accesibilidad en la infraestructura y equipamiento público, como las calles, las instalaciones, transporte inadecuado para sus condiciones. La siguiente, por favor. Ok, como antecedentes de las personas con discapacidad tenemos el trato que han recibido a lo largo de la historia, desde sus antecedentes históricos, donde se les abandonaba por ser considerados una carga en las primeras civilizaciones. Después con la Edad Media se empezó a lucrar un poco con las personas con discapacidad. Después, con las guerras mundiales, muchas personas quedaron en una situación de discapacidad y se empezó a hacer estos tratamientos para rehabilitarlos. Se empezaron a trabajar prótesis y ese tipo de tratamientos. Finalmente, en 2006,
sucedió la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde México fue uno de los países que participó. México después promulga la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y aquí a nivel local tenemos las normas técnicas complementarias de la Ley de Edificaciones en Proyecto Arquitectónico en materia de diseño universal. Otro antecedente importante de las personas con discapacidad que sucedió en Estados Unidos es que en los 60 Estados Unidos todavía no tenía esta infraestructura accesible que conocemos el día de hoy. Fue en 1973 cuando se aprueba la sección 504. Después, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Después de una serie de manifestaciones de las personas con discapacidad, la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la ADA, que es la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, que conocemos ahora, que tiene un manual que es de los más completos a nivel mundial sobre inclusión y diseño universal, fue el resultado de un esfuerzo conjunto de activistas, de organizaciones y de defensores de los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley al principio fue rechazada por Nixon cuando se le presentó porque decía que era muy costoso transformar todos los lugares, hacerlos accesibles, instalar elevadores, rampas y las adecuaciones que se tenían que hacer, y que solo iba a beneficiar a muy poca parte de la población, y eso fue lo que detonó todo un movimiento de las personas con discapacidad para hacer valer sus derechos, que es ahora lo que conocemos, ¿no? Que ya son accesibles la mayoría de los espacios en Estados Unidos, por lo menos todo lo público debe ser accesible. Judy Heumann es una activista que fue de las principales impulsoras de esta ley, de esta sección 504, que fue la que cambió todo para Estados Unidos. Y aquí en México tenemos a Gilberto Rincón Gallardo, que fue quien participó en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, e hizo mucho movimiento para que se les integrara en la infraestructura y en los planes. El siguiente, por favor. La justificación del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. En los Objetivos del Desarrollo Sostenible tenemos el objetivo 4, que es educación de calidad. Este trabajo que estamos presentando se alinea con las áreas prioritarias de CONACYT, y en la UABC tenemos el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027, que dice contribuir al bienestar de la comunidad universitaria con equidad, inclusión y respeto a la diversidad. Siguiente. Ok, existen dos modelos en las personas con discapacidad. Está el modelo médico o de rehabilitación y está el enfoque social. El modelo de rehabilitación es el que trata de normalizar a la persona con discapacidad, de ponerle prótesis, de que él se adecue. Y el modelo social de la discapacidad dice que no es la persona quien debe normalizarse, sino el entorno el que debe ser adecuado para todos. Quiere decir que el problema no está en la persona que presenta la discapacidad, sino en las condiciones adversas en las cuales desarrolla su vida, en los sistemas de discriminación naturalizados, invisibilizados e institucionalizados hacia ellas. La siguiente, por favor. El objetivo de esta investigación es evaluar el diseño universal en la universidad, involucrando a la comunidad universitaria en el proceso como una estrategia para hacer visibles las barreras del entorno a las que se enfrentan las personas con discapacidad y proponer soluciones para mejorar la accesibilidad en la infraestructura universitaria y las técnicas de aprendizaje de forma integral. Ahorita voy a decir a qué me refiero. La siguiente. Ok, la falta de adecuación de la infraestructura para estudiantes no solo obstaculiza su acceso a la educación, sino que también perpetúa la exclusión y desigualdad en el ámbito educativo, que ya leíamos en las cifras que dije al principio. Mis preguntas de investigación: ¿cuáles son y cómo afectan las barreras del entorno que se encuentran en la infraestructura universitaria de la Unidad Valle de Las Palmas a los estudiantes con discapacidad que requieren de silla de ruedas? Y a partir de esa, ¿cuál era la normatividad vigente
al momento de realizar el proyecto arquitectónico del campus universitario. Mi siguiente pregunta, ¿la infraestructura se diseñó desde cero o se reutilizó un diseño? Mi siguiente pregunta sería, ¿cuántos tipos de aulas, talleres existen y si cuentan con la accesibilidad para todos? La siguiente, ¿cuál es la percepción de la comunidad universitaria sobre las barreras del entorno y la inclusión y el diseño universal en Valle de Las Palmas? Y la última, ¿qué estrategias existen para la inclusión de las personas con discapacidad en la infraestructura de la universidad con un enfoque en el diseño universal? La siguiente diapositiva, por favor. Ok, el diseño universal se entiende como el diseño de productos, entornos y programas y servicios que pueden utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptaciones o de un diseño especializado. Por eso en mis preguntas anteriores preguntaba si fue diseñado desde cero con ese propósito o se reutilizó un diseño, porque entonces nos llevaría a ver de dónde están viniendo estos sesgos en la accesibilidad. También es importante recalcar el concepto de persona con discapacidad, porque primeramente la reconoces como una persona sujeto de derechos como todos los demás, y además que tiene una discapacidad y no que es un discapacitado como si eso fuera todo lo que es. También se utiliza el término diversidad funcional, pero para este trabajo vamos a utilizar persona con discapacidad. Siguiente, por favor. En el marco de referencia encontré mucho sobre el diseño universal de aprendizaje, que tiene otro enfoque. Bueno, lo voy a leer. Es un marco teórico que ayuda a crear condiciones favorables dentro de la escuela para ofrecer a cualquier estudiante un proceso de aprendizaje y enseñanza de acuerdo a la realidad en que se desarrolla. Al menos hasta el momento, la bibliografía que he consultado sobre esto habla sobre tecnologías de la información, sobre videos con subtítulos, sobre hacer accesible la información para todos, pero curiosamente hablan de que la parte del diseño arquitectónico ya está cubierta, que los espacios ya son accesibles. Digo, eran estudios de otros países, pero eso llamó mi atención. Y por otra parte, Solórzano, refiriéndose al diseño universal, dice que esta área de investigación es de especial importancia ya que la comunidad educativa demanda cada vez con más intensidad resultados empíricos que avalen las intervenciones desde una perspectiva práctica basada en la evidencia. Siguiente. Ok, la metodología, lo primero que debería de hacer es identificar la barrera y clasificarla. Las barreras del entorno son aquellos impedimentos, obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad de movimientos y la autonomía de las personas. Y 2 minutos. Ok, y las clasificamos en urbanística, arquitectónica, de transporte y comunicación. Entonces, siguiente. Una vez que identifique la barrera y la clasifique en una de esas, sigue revisar la normatividad al respecto, si se consultó, si se ignoró, cómo debería de ser. La siguiente. Y después evaluar si estas barreras son perceptibles para las personas sin discapacidad o en general para la comunidad universitaria, que incluye docentes, administrativos, alumnos y todos. Siguiente, creo que en el siguiente digo por qué. Ok, mis resultados esperados. Al evaluar el diseño universal se pueden generar estrategias para mejorar la normatividad sobre el diseño arquitectónico en aulas de educación superior y al medir la percepción de la comunidad a través de encuestas, se pueden enfrentar los sistemas de discriminación que parten de la indiferencia para considerar en futuros proyectos. Siguiente. Los recursos que necesito. ¿Te puedes regresar una? Ya, bueno, ya voy a terminar. La importancia de involucrar a la comunidad universitaria en esto es lo que yo marco aquí como el enfoque social. No es solo llegar, intervenir y hacer los cambios, sino se involucra a la gente, y por eso también era importante para mí el acto de Judy Human por la sociedad, ¿no? La importancia de involucrarlos en esto, y yo pienso involucrarlos a través de medir la percepción, a través de encuestas, y ya si le das hasta la 20, ya dice gracias. Es todo por mi parte, gracias, ese es mi contacto.
Iniciamos la parte de preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a Ashley Volker? Adelante, Israel. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Muchas gracias por Muchas la gracias. presentación. Muchas felicidades por el tema. Me gusta mucho. Yo tengo ya también un rato metido en esto de la discapacidad. Me gustaría saber, después de, bueno, estás haciendo esta parte de la evaluación, pero así en lo que llevas ahorita investigado, ¿qué has detectado tú que puedes hacer mejoras dentro de la universidad? Yo, en mi experiencia, pues ves las cosas o ves la problemática, ves a la persona que no puede subir una escalera y automáticamente pensamos, ¿no? En algo. ¿Tú qué has pensado con referencia a eso, Ashley? Gracias. Acabo de iniciar esta investigación más formal, pero en realidad ya tengo 7 años estudiando las barreras que hay en el entorno de la universidad. Las tengo identificadas, pero, por ejemplo, sé que los baños tienen las dimensiones, tienen todo, pero no tienen las barras de apoyo y muchas veces las personas no se dan cuenta de eso. Como dices tú, escaleras y eso es más visible para todos, que es una barrera. Y hay algunos que incluso aunque estén ahí realmente no funcionan, entonces es como esta falsa sentimiento de accesibilidad que tenemos. Pero yo pienso que involucrando a la comunidad en esto es como vamos a lograr un verdadero cambio, más que solo llegar y poner la barra ahí de apoyo y que nadie lo note, es involucrar a la comunidad, que ellos empiecen a ver que faltan estas cosas y más porque específicamente aquí estamos formando a los futuros arquitectos y futuros ingenieros y gente que va a intervenir en el diseño. Creo que es importante que ellos estén en un entorno que sea diseñado con un diseño universal. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues solamente te quiero comentar, nosotros aquí en la universidad, en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, se organizan talleres para discapacidad. Bueno, son personas que, bueno, no sé llamarlos normales, no, pero no, es que tenemos somos funcionales, digamos, ¿no? Entonces, el ejercicio es que andamos en silla de ruedas o nos vendan los ojos y funcionamos con esta discapacidad, ¿no? Un poco la manera de concientizarnos como personas, como alumnos, arquitectos, diseñadores, para trabajar sobre esas problemáticas que hay, ¿no? Y se hace el recorrido por alguna parte de la facultad, de la universidad, pues, y evidentemente, pues ahora vives la dificultad, ¿no? No nada más es decir, pues es que esta rampa está pues muy empinada, ¿no? Sino el trabajo que te cuesta subirla cuando tienes silla de ruedas, ¿no? O el trabajo que te cuesta cuando no ves o cuando llevas muletas. Posiblemente podría ser un ejercicio interesante que pudieras hacer ahí en la universidad. Sí, sí lo hacemos, de hecho, y me gusta mucho el impacto que tiene, que yo veo cómo cambia la perspectiva de mis alumnos. Me gustaría que lo hicieran todos directivos, todos. Es una clase optativa, pero espero que a través de este trabajo, de este análisis, se logre hacer un cambio en el aprendizaje. Okay. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, Ashley, bueno, ¿podrías profundizar o darnos más ejemplos a nivel internacional con respecto a tu tema? ¿Qué es lo que has visto? Pues ahora que, digo, acabo de empezar, como dije, tengo muchos años en esto, pero formalmente empezar mi investigación con este enfoque y todo, tenemos apenas unos meses que empezamos. Y ahora me sorprendió ver esta otra rama del diseño universal, porque el diseño universal es para todo, ¿no? Para productos, para todo. Yo lo agarré con un enfoque en la arquitectura, pero hablaban mucho del enfoque en el aula, ¿no? De cómo debe ser el aprendizaje y sobre todo cómo se debe involucrar el docente. Creo que es parte de lo que yo planteo, no va a funcionar
el hacer el cambio así nada más si no involucramos a la comunidad universitaria, tanto a los alumnos que después van a ser estos arquitectos que participen en el diseño de la ciudad, como a los docentes, porque muchas de estos que leí de personas con discapacidad era sobre el docente, ¿no? Como el docente no me mira a los ojos, como el docente no me tiene paciencia, y tenían que ver más con la docencia. A mí me gustaría traer toda esa investigación que hay sobre diseño universal en el aprendizaje, si TICs, todo eso, y cómo lo podemos integrar al diseño arquitectónico, ¿no? Todos estos avances que hay, que te digo, son más enfocados en la enseñanza y en la forma en la que estamos impartiendo clases, pero combinarlo con el diseño arquitectónico, cuál sería el mejor diseño para aulas, para talleres y para todos los espacios que tenemos. En sí, de aulas en diseño universal en educación superior no he encontrado, pero te digo, me falta, cada artículo que veo me lleva otros 10 artículos, entonces estoy segura que por ahí encontraré más, pero eso es lo que tengo hasta ahorita. A continuación, la siguiente ponencia, el desvanecimiento del umbral como límite entre el interior y el exterior, en la obra de Rogelio Salmona, presentada por Edgar Mauricio Carvajal Ronderos. Buenos días, y ahora sí. La investigación consiste en el manejo, en el tratamiento que le da Rogelio Salmona al límite de sus obras. Nos enfrentamos a una ciudad donde cada edificio, cada proyecto marca su límite, su propiedad privada, diferenciada del espacio público con algún tipo de cerramiento, limitando, haciendo más difícil el convivir con el vecino. Él desde su regreso de Francia trató de hacer lo contrario. Aquí vemos, las vamos a pasar rápidamente, unas obras representativas donde manejó ese sistema. El primero fue el Polo, donde dejó de paramentarse las calles, es decir, colocar los edificios paralelos al límite de la calle, creando espacios públicos totalmente abiertos, donde el límite del edificio era el propio cerramiento. Aquí vemos el manejo de la esquina, la entrada vehicular, el primer nivel era la entrada vehicular de los autos, y los cilindros era la escalera y una circulación lineal. En la parte de abajo vemos la idea del edificio, del proyecto, en el cual era unir las dos calles a través del mismo proyecto. O sea, no es la idea del cerramiento, y vemos la imagen superior izquierda, donde se ve ese paso peatonal que planteaba que cualquier persona podía pasar alrededor del conjunto. Su obra principal en ese aspecto son las torres del parque, que lo empezó a diseñar en el 64, se terminó de construir en el 70. Aquí hay un aspecto muy importante, y es que no había una precedencia, o sea, el lote estaba vacío, lo que había era la Plaza de Toros, que es el círculo que se ve abajo, y colocó unos rascacielos, pues, rascacielos para la escala bogotana. No son edificios tan altos, pero en su momento eran bastante predominantes, y tuvo la crítica de acabar con las torres. Hoy es sin duda una de las mejores, si no la mayor obra representativa de Bogotá. En esta, lo más importante, más aún que los edificios, era el manejo, la relación con los cerros. Aquí vemos en uno de los primeros esquemas que hizo Salmona, cómo era la circulación peatonal que uniera la carrera quinta, que es la parte superior, es un lote inclinado, con la Plaza de Toros precisamente. Y vemos cómo el edificio nuevamente no se paramenta, o sea, no aparecen los bloques rectangulares, sino los edificios van creando diferentes tipos de espacios, desde el espacio público total, que sería la escalera de circulación, y otros espacios intermedios que va marcando a través de jardineras, a través de texturas de pisos, de combinación de materiales, como podemos ver aquí. En el espacio central lo coloca con la plataforma de la torre. Es un espacio semiprivado, llamémoslo así, semiprivado en el sentido en que no tiene una reja, no tiene un control, cualquier persona puede pasar por él.
pero la textura y la forma del edificio ya nos da una idea de privacidad. Aquí vemos las escaleras principales, las que conectan de la quinta. Esas son las que serían totalmente públicas. No públicas en el sentido que la gente no pueda pasar porque pueda pasar por todo el conjunto, sino que las escaleras que son en ladrillo están dentro del predio de la propiedad del conjunto, que no tiene cerramiento, simplemente hay una placa que dice propiedad privada, pero cualquier persona puede pasar. Aquí vemos como propio escalonamiento de las torres va mostrando y va acompañando la circulación. Está colinda con el Parque de la Independencia, por eso vemos una zona verde tan densa en pleno centro de Bogotá. Esto no, entre el 70 y el 94 no es que no haya hecho obras que merecieran, pero por tiempo hemos dejado las más representativas. Este me parece muy interesante porque es el mismo principio que en un proyecto de una escala mucho más pequeña. Es el Salón Comunal de del Conjunto Nueva Santa Fe de Bogotá en el centro histórico. Es decir, en una zona que es de viviendas coloniales. Él conserva tipológicamente el claustro, aquí lo vemos. El acceso lo marca por debajo de la calle, es decir, hace una excavación para que el proyecto, el volumen, no se levante, no rompa en altura con el contexto que había en ese momento. Y el edificio, el acceso, el límite empieza a crear estos umbrales donde vemos que no es totalmente público en la medida en que no nos sentimos en la calle, pero tampoco es totalmente privado porque no hemos accedido al edificio. En este empieza el recorrido, el manejo de las cubiertas recorribles, las cubiertas como una planta más que se maneje como un fortalecimiento del espacio público que no es muy rico en esa zona. En este edificio que ya evolucionó el proyecto, es en la Universidad Nacional, el edificio de posgrados de Ciencias Humanas. Aquí hay una variable a tener en cuenta y es que el acceso no es directamente desde la calle, o sea, no se está abriendo totalmente a la ciudad, sino sería a la ciudad universitaria, ya que el edificio está dentro del campus universitario. Aquí hay que aclarar que si bien hubo un plan maestro para la universidad, ese plan no se cumplió y lo que prácticamente se hizo fue lotear y entregar cada edificio que necesitara una facultad. Se contrataba al arquitecto, se le daba el programa y el arquitecto lo hacía. Por eso vemos que los edificios vecinos no tienen mucha relación con el proyecto. Pero de todas maneras sí maneja muy fuerte el principio del umbral. Aquí vemos el acceso al edificio, donde no aparecen rejas, donde no aparecen puertas, y lo que serían circulaciones los convierte en un espacio de permanencia donde aumenta la densidad del espacio público. A la derecha vemos la imagen que ve el peatón cuando entra al edificio, no ha pasado la puerta, pero ya está dentro del espacio. Ya obviamente no está en la calle, no está fuera del edificio, pero tampoco ha entrado. Entonces esto lo que hace es crear un espacio tanto privado como público, aumentando la densidad de espacio público. Y nuevamente las cubiertas recorribles. Aquí hay un espacio importantísimo o un detalle importante que empieza a trabajar y es el manejo del doble muro. En el doble muro no solo crea un espacio de fachada, de manejo de doble, de crear sombras, sino que amplía esa sensación del umbral, amplía esa sensación de la transición entre lo público y lo privado. Y el proyecto máximo, digamos, el culmen de esta relación es la Biblioteca Virgilio Barco, que la empezó a diseñar en 1998. Aquí era un lote que era la Escombrera, aquí hacia la carrera 68,
lo que hizo fue, a diferencia de las torres del parque, donde colocó el volumen separado, 3 torres, agrupó el proyecto en una esquina y el resto se convirtió en esos espacios de transición que empezamos a ver, con movimientos de tierras, con extremado manejo de la vegetación, con muchos umbrales, dinteles que nos van creando de diferentes grados de privacidad, hasta el último, que es el que está abajo a la derecha, que es ya el acceso a la puerta, que no tiene mayor importancia arquitectónica, mayor relevancia, porque ya se ha pasado todo este recorrido que nos ha dirigido al proyecto. Entonces, podemos decir sin temor que lo que hizo fue un parque que además tiene una biblioteca. Al llegar a la biblioteca ni siquiera hay necesidad de entrar, hay escaleras que permiten de una vez acceder a la cubierta, que se maneja como una plazadura, donde vamos a tener espacios como el de que está arriba a la derecha, que es un auditorio. Ahí normalmente se hacen cuenteros, presentaciones así, culturales, musicales, y permite el recorrido del edificio. Mauricio, 2 minutos. Perfecto. Vamos al último, que es el Centro Cultural García Márquez, que además queda en todo el corazón de Bogotá, en el centro histórico, a una cuadra de la Plaza Mayor. Conserva la tipología de claustros. Esta vez no son cuadrados como los coloniales, los hace redondos, pero maneja exactamente el mismo principio. Vemos que conserva la pavimentación y la volumetría, pero no necesita del muro. Y cualquier persona que pase entiende que hay un límite que está difuso. Podemos entrar al claustro, podemos recorrer la cubierta y ver cómo se maneja, cómo se homenajea, sería la palabra, la arquitectura colonial, y en la imagen de la izquierda se ve la Catedral Primada. Y en ningún momento esta arquitectura moderna que propone Salmona, esta ampliación del espacio público, va en contra o castiga, sino todo lo contrario, respeta el patrimonio de Bogotá. Eso sería, y ese es mi contacto, edgar.carvajal@ugc. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ok, si no, yo te voy a hacer una pregunta, Mauricio. Claro que sí. Bueno, con respecto a tu investigación, ¿no? De los umbrales estos, ¿qué políticas públicas o normatividad tú consideras que deberían promover las autoridades? Hay en Bogotá, porque no es nacional la política, en los equipamientos que tienen, de acuerdo a la escala que van a tener. Vamos a manejar escala metropolitana, que son los que sirven para toda la ciudad, que sería una universidad, por ejemplo, o un estadio. Si te exigen un plan de implantación. En el plan de implantación te exigen unas plazoletas o elementos de mayores retrocesos o mayor cesión, pero no hay una obligación de una voluntad de crear espacio público como la que maneja Salmona o la que manejó Salmona durante toda su carrera, de tener como cliente no a los usuarios de su proyecto, sino a la ciudad. O sea, entender que el proyecto mejora no solo la calidad de vida de los que lo van a usar, o de los que lo contrataron, sino de toda la ciudad y principalmente de los vecinos. Ok, otra sería, ¿cuál consideras tú que son las limitaciones principales y cómo podrían solventarse, ¿no? Para aplicar todo esto. La mayoría el mayor problema lo tenía o los vemos en los proyectos de Salmona, es con el paso del tiempo, porque los vecinos pueden ponerle muros. Hemos visto varios proyectos, las torres por supuesto que no, digamos que la presión cultural lo ha impedido, pero el primero que vivimos del polo, ya los vecinos le pusieron un cerramiento y pues tienen esa autorización de la ciudad, porque pues el predio es de ellos. Pero sí sería ese el gran problema, que el promotor del proyecto entienda en los proyectos que los van a usar los usuarios, no digamos que los equipamientos como la biblioteca o como el Centro García Márquez, son proyectos que tienen una destinación
no comercial, digamos, no es un proyecto donde lo compren como comprar un apartamento en uno de estos conjuntos o una casa. Entonces, lo más difícil, pienso yo, sería eso, o es ese manejo con el tiempo que la gente entienda que su proyecto está alimentando la ciudad y que al alimentar la ciudad, él también, porque contrario a lo que uno piensa, que al tener el espacio público se recorre, por ejemplo, las torres del parque, que en lógica es un sitio no muy seguro, no está en un barrio elegante de Bogotá, es un sitio muy seguro porque la gente circula toda la noche. O sea, hay peatones, hay usuarios, hay locales que cierran 3, 4 de la mañana, entonces siempre hay movimiento y eso le da seguridad. Entonces es muy difícil que la gente entienda el principio de eso y pues lo más común es que pongan, y entendible también, es que lleguen a cerrar, a hacer el mayor número de controles. Ok, por último, ¿qué consejo les darías a los jóvenes arquitectos que están comenzando en el campo con respecto al tema? Con respecto al tema, en pensar la ciudad, nosotros estamos, digamos, cuando hacemos el ejercicio de de taller de diseño, analizamos el lote, pero el lote en sí no es el problema, va a ser el contexto. Incluso cuando le hacen a uno en las primeras entregas el análisis del lote, le muestran la casa que usted va a demoler para colocar su proyecto. Entonces no es eso, sino cómo va a ser el impacto de su proyecto con el vecino, con el que va a estar al frente, cómo lo voy a impactar. Entender que mi responsabilidad como arquitecto trasciende el límite del lote, incluso digamos que trasciende la normativa urbana. Ok, gracias, Mauricio. Ya sería todo. A ti, muy gentil. A continuación, continúa como moderadora la doctora Gloria Azucena Torres de León. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para continuar, tenemos la presentación de Fabiola Laurent Castañeda y Marta Judith Soto Flores con el tema antecedentes de la biofilia, emotividad y eficiencia en el diseño de espacios. Pues buenas tardes a todas. En nombre de la doctora Marta Judith Soto Flores y una servidora Fabiola Laurent Castañeda, el día de hoy en el cuarto Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño tenemos nuestro tema de investigación, que son los antecedentes de la biofilia, emotividad y eficiencia en el diseño de los espacios. Según la Organización Mundial de la Salud para el 2030, las enfermedades mentales representarán el 50% de la carga global de enfermedades, convirtiéndose estas enfermedades en la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Actualmente, la depresión, los desórdenes mentales afectan a más de 300 millones de personas, también como el trastorno de ansiedad, el estrés. El estrés sobre todo es considerado la enfermedad de salud mental más agravante del siglo XXI. A menudo se menciona uno de los beneficios que podemos tener ante estas enfermedades podría ser el contacto con la naturaleza. Sin embargo, el término exacto para describir la conexión entre la naturaleza y los seres humanos es el término biofilia. La integración de elementos biofílicos en espacios como lugares de trabajo, nuestros hogares, nuestras oficinas y centros educativos pueden ofrecer una respuesta prometedora ante esta problemática que nos indica la Organización Mundial de Salud. Esta conexión de los seres humanos con la naturaleza ha estado muy arraigada desde nuestra psicología evolutiva. Esto ha sido crucial para nuestra sobrevivencia a lo largo de toda la historia. Esta teoría empieza con el biólogo Edward Wilson, ha sido popularizada por él desde 1984 y él sostiene en su teoría que la atracción que tenemos por los elementos naturales no es una simple preferencia cultural, sino que es una necesidad biológica que ha sido forjada a lo largo de millones de años. Entonces, estamos hablando de una relación con la naturaleza de manera ancestral y que es crucial para nuestra prosperidad y sobre todo en un contexto actual, este elemento biofílico se vuelve indispensable para nuestro bienestar. El estudio que traemos
es acerca de la biofilia y cómo la inclusión de los elementos biofílicos en el diseño arquitectónico impacta en nuestro estado de ánimo y bienestar general. Las preguntas que traemos en este estudio son las siguientes. ¿Cómo impacta la integración de elementos biofílicos en los espacios de vida, trabajo y estudio, en nuestro estado de ánimo y el bienestar en general? ¿Y cómo puede un entorno que evoca elementos naturales contrarrestar los efectos negativos que podemos traer y que nos están enfermando? Como antecedentes, existen antecedentes, los hemos investigado, hay estudios, sobre todo en el ámbito de la salud, en hospitales, donde está documentado que vistas hacia espacios abiertos, arbolados, escenas de la naturaleza nos traen mejoras en nuestra salud emocional también. Entonces, hay múltiples estudios acerca de esto, hemos estado investigando escenas naturales, donde hay experimentos, donde se requieren de menos medicina cuando está el paciente frente a una escena natural, inclusive no natural, sino que provocada. Puede ser un cuadro de la naturaleza, un cuadro de un bosque, un cuadro de un paisaje. Entonces, haciendo una revisión y una investigación, observamos que elementos como la luz, el agua, las plantas, los animales, el someter a un paciente o a un usuario de un espacio a diferentes climas, a diferentes ecosistemas, como el fuego, los paisajes naturales, pues traen consigo salud mental y física. Entonces, de manera indirecta también la podemos crear. Hemos estado investigando y los espacios se pueden provocar como con imágenes de naturaleza, pero artificiales, evocando los colores de la naturaleza, haciendo simulaciones de iluminaciones, de formas naturales, en riqueza de formas, ¿no? También hay un principio que hemos estado revisando que tiene que ver con la restauración de la atención, cómo hacemos para llamarle la atención a un usuario. Entonces, nos estamos concentrando en esta teoría que indica también que al usuario o en general a las personas, así como la biofilia, nos llama la atención sentirnos en un espacio de trabajo y sentir de alguna manera o que estamos lejos de una actividad demandante o sofocante o estar en un espacio fascinante. Entonces, o que está muy amplio, ¿verdad? Y que estamos en compatibilidad con el espacio. Entonces, los elementos biofílicos hemos estado descubriendo poco a poco que traen consigo estos principios, estudios, como les muestro también, no nada más en hospitales, en menor escala, pero también se ha visto en áreas públicas como cuando se concentra de manera creada artificialmente, se puede concentrar, está documentado donde se concentra la mayor parte del tiempo la gente y siempre es en espacios que simulan naturaleza, áreas verdes, formas de animales. Aquí podemos ver cómo existen ya diseño biofílico en hospitales, documentado. También muestro cómo desde nuestros antepasados traemos las formas de la naturaleza en nuestras columnas, en figuras zoomorfas, los colores, los animales, los paisajes, cómo rescatamos las formas en nuestras columnas romanas del estilo corintio, en los templos. Entonces, esto no es nuevo, sin embargo, es nuevo porque no lo vemos tan documentado en la parte de la arquitectura. También está la ciencia biomimética que tiene relación con la biofilia debido a que atrae formas de elementos orgánicos de animales y lo podemos ver en el diseño de alfombras, diseño de lámparas, diseño de pabellones, en nuestra misma arquitectura contemporánea de hoy en día. Hablamos de cómo proveer experiencias del usuario en los espacios donde tengamos
salud, donde tengamos movilidad, donde logremos crear un apego de manera natural, donde la gente se sienta más confortable, más saludable física y mentalmente. Según una encuesta realizada por la OMS también, en el 2019 hubo más de 700,000 suicidios en el mundo. Entonces, sumamos esfuerzos los arquitectos con estas organizaciones y sabemos que la arquitectura puede desempeñar un papel crucial en el apoyo de la salud mental a través de decisiones de diseño que verdaderamente fomenten el bienestar de los usuarios. Los espacios pueden transformarse de lo monótono, de lo aburrido, de lo no saludable a lo espectacular y a promover un bienestar. La arquitectura no solamente debe de influir en la estética, sino que también debe de impactar directamente en la salud física y en la salud mental, problemática de hoy en día, como lo mostré en un inicio. Debemos de trabajar en los espacios. Estamos considerando que el diseño biofílico puede contribuir de una manera significativa si logramos investigar más, si logramos profundizar más este estudio, este movimiento del cuidado de la salud mental, la integración de los principios biofílicos en la arquitectura podría ser una herramienta poderosa para crear espacios que no solo promuevan la salud y el bienestar, sino que también prevengan problemas futuros. Como comento, estamos investigando esto, sabemos que sí podemos lograr algo. Hay algunos artículos de la biofilia, y los artículos todos contribuyen, hemos notado que contribuyen en el diseño urbano, en la salud mental. Todos hablan de un efecto positivo, de un resultado donde se reducen los síntomas de ansiedad, de depresión, donde a todas edades, adolescentes o niños, son artículos que hablan siempre de un aspecto, una satisfacción vital, de felicidad, todo incluyendo materiales como vegetación, materiales orgánicos, luz natural, todos mostrando beneficios. Fabiola. Todos los artículos que he estado observando muestran beneficios en el ámbito laboral, como las oficinas donde se incorporan elementos naturales aumentan la satisfacción laboral, la productividad de los empleados inclusive. Entonces, hay artículos aislados, sin embargo, aún no tenemos mucha investigación en México a nivel nacional y local, y pues eso es lo que estamos trabajando, la doctora y yo, y pues para mí ha sido un gusto compartirlos. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Alguno de los participantes en la sala tendría alguna pregunta para Fabiola? Adelante, Julio. Muchas gracias. Fabiola, interesante el tema que estás abordando y que nos presentas. Ciertamente el tema biofílico en la arquitectura es de gran interés porque al final del día, como lo introdujiste, tiene una relación estrecha o es la manifestación de la relación estrecha entre el ser humano y cualquier ser vivo, ¿verdad? Sin embargo, me gustaría preguntarte un tema que siempre resulta polémico cuando en diferentes clases de diseño trato de impregnarles esta parte a los estudiantes. Y la pregunta consiste en lo siguiente. La biofilia como tal no es únicamente el contacto visual entre lo humano y lo natural, sino es el contacto de los 5 sentidos: olfativo, acústico, inclusive físico, ¿verdad? Entonces, desde tu experiencia, Fabiola, con base en lo que se han documentado, ¿cuál sería el orden jerárquico que ustedes podrían sugerir en cuanto al contacto que debería de ofrecer un diseño biofílico entre el ser humano y el ser vivo al cual se está exponiendo? Considerando que son 5 los sentidos con los que cuenta el ser humano, ¿cuál sería el orden jerárquico que con base en la experiencia y la documentación ustedes podrían ordenar en cuanto a ese contacto se refiere? Híjole, bueno, ahorita
Su pregunta, muy buenas tardes, gracias por su pregunta. Estamos hablando de que existen muchas metodologías de diseño, ¿verdad? Con los maestros que damos la materia de diseño, el incorporar a esta faceta de análisis, diagnóstico, análisis, síntesis, desarrollo, evaluación de un proyecto para lograrlo, incorporar también estos aspectos. Ha sido complicado, sin embargo, sobre todo porque se ven involucrados los 5 sentidos, así es como usted dice. Sin embargo, ahorita una de las expositoras, muy interesante su exposición acerca de la inclusión, aborda esa parte tan complicada de qué es más importante, ¿no? La arquitectura desde la visión, la arquitectura desde la sensación, desde la percepción, la arquitectura desde qué sentido es más importante. Entonces, se me hace complejo responderle, porque ahora sí que debemos de obtener la arquitectura de manera como un todo, como integral, ¿no? Como un todo holística, ¿no? Abordarla desde el todo. Entonces, ¿cómo abordar la biofilia? ¿Desde dónde podríamos abordarla y qué sentido sería más importante? Todos, porque la biofilia, a pesar de que tiene muchas estrategias para atraerla de manera natural, también tiene estrategias para evocarla de manera artificial. Entonces, considero que si estudiamos a mayor profundidad, podemos lograr desde la parte visual y desde la parte sensorial y desde la parte inclusive olfativa y gustativa, atraer elementos biofílicos, porque digo, para poner un ejemplo, ¿qué sería más importante? El estar viendo un restaurante muy hermoso o el estar oliendo, ¿verdad? Que hay una comida excepcional o el estar oyendo en el mismo lugar una música con elementos de naturaleza. Entonces yo creo que va dependiendo desde el usuario, desde lo que cada quien se sienta cómplice de, pero sí todos los sentidos tienen su prioridad. Creo que todos van en el mismo nivel, sobre todo por la cuestión de la inclusión. Como arquitectos debemos de pensar cuando estamos en un espacio y si no tenemos visión, cómo puede gustarle el espacio. Entonces tenemos que pensar que le debe de gustar por el sonido, que le debe de gustar por el olor, y si no tenemos olor, pues que le debe gustar por la visión, etcétera. Entonces, manejar todos esos sentidos como prioritarios en primer lugar. Sí, sin lugar a duda. Y agradezco mucho tu respuesta. Sí, tiene que ser holístico. Sin embargo, en función del género del edificio, de la ubicación, de la orientación, eso a veces se vuelve un tanto complejo, por lo que ahí es donde entra justamente la jerarquización y muchas veces por el hecho de decir, no, pues yo ofrecí una vista interesante al ocaso, al mar, al horizonte, al cielo. Si bien es cierto, ya se está teniendo esa conexión, pero es meramente visual, cuando probablemente pasar probablemente a los usuarios por un área natural, en donde estén escuchando a las aves, tengan la posibilidad de tocar la vegetación, que además además de lograr ciertos niveles de confort, inclusive puede ser un tanto psicológico el tema, ¿no? Pero bueno, igual, agradezco mucho tu respuesta. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, Fabiola, por tu presentación. Pues continuamos con la siguiente ponencia. Se encuentra por ahí ya Jorge Espinosa Colón. Gracias. Hola. Sí, listo. Gracias. Muy bien, pues él nos va a presentar el tema de diseño de material didáctico para personas con discapacidad, una aproximación en clave retórica. Muchas gracias, Jorge Espinosa Colón. Bueno, antes que nada agradezco la invitación al Cuarto Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño, Ciencias con Responsabilidad Social. El proyecto que quiero presentar el día de hoy es un proyecto de corte teórico práctico y está intitulado Diseño de material didáctico para personas con discapacidad, una aproximación en clave retórica. La ruta de la presentación es la siguiente. Primero quiero conceptualizar al diseño como una mediación, es decir, como un elemento que nos permite estar en contacto con el entorno natural, con el entorno social y cultural. Después la conceptualización de material didáctico. Y bueno, retomando la perspectiva semiótica discursiva,
plantear cómo se entiende la interfaz de un material didáctico como un mensaje y como un discurso. Para ello, retomo 3 categorías de la retórica clásica, logos, patos y etos, que nos ofrecen una visión diferente para la conceptualización y desarrollo de material didáctico para personas con discapacidad. Y finalmente, cierro con algunas ideas finales. Pues bien, en el 2011 la Organización Mundial para la Salud ya reportaba que aproximadamente 15% de la población mundial vive con discapacidad. En el caso de América Latina y el Caribe, el Banco Mundial estimaba que 85 millones de personas viven con alguna forma de discapacidad. Ahora bien, ¿cómo se entiende la discapacidad desde una perspectiva sistémica y social? Pues bien, esta se entiende como una interrelación, es decir, una relación que emerge de la situación o condición de salud de la persona y las barreras del entorno social, ambiental y cultural. Partiendo de ello, en el caso del diseño, podemos conceptualizarlo como una mediación, es decir, el diseño, a partir del diseño de objetos, mensajes, espacios, sistemas, lo que busca es mediar la relación entre el ser humano y los diferentes entornos que habitan. Lo que buscaríamos es mejorar una relación entre esos dos elementos o dimensiones, de tal manera que las personas puedan interactuar con su entorno de manera inteligente, de manera afectiva y de manera responsable. Entonces, esto está muy alineado con la conceptualización de la discapacidad en términos sistémicos y sociales. ¿Cómo aterrizamos esto al ámbito del diseño de material didáctico? Bueno, lo que buscaríamos es desarrollar materiales didácticos que atiendan la diversidad y necesidades del estudiantado, ¿no? Entonces, por una parte, el objetivo del diseño de material didáctico es alinear los elementos sensoriales y compositivos del material didáctico a las motivaciones y necesidades biológicas, psicológicas y sociales de los estudiantes. Esto con el objetivo de mediar el acceso y la interacción con el contenido por aprender o los saberes por construir. Entonces, desde una perspectiva semiótica y discursiva, entendemos que los materiales didácticos son un medio, un diálogo didáctico mediado, porque las personas que diseñan el material, incluidos las y los diseñadores, lo que buscan es plantear maneras de relacionarse con estos objetos. De ahí que tenemos 3 elementos que conforman el material didáctico. Por una parte, el contenido, que es el texto cultural que se convierte en contenido a enseñar. Por otra parte, están las formas de representación de la información, es decir, aquellos lenguajes, soportes e instrucciones que se van a comunicar al estudiante para interactuar con el contenido. Y el proceso de interpretación, es decir, estos procesos cognitivos, afectivos, motivacionales implicados en el uso del material didáctico. Entonces, este diálogo, esta propuesta discursiva se plantea en las formas de representación de la información. Entendemos entonces que el material didáctico es un complejo sistema de signos compuesto por elementos sensoriales, propiedades compositivas, lenguajes, que lo que buscan es expresar en términos comprensibles, familiares y amigables para las personas que usan el material didáctico, su contenido, su estructura y las posibilidades de interacción y aprendizaje. Ajá. Muy bien. ¿Qué tipo de conocimientos buscamos desarrollar con el material didáctico? No me voy a detener mucho en esta diapositiva, pero lo cierto es que lo que buscamos es desarrollar diferentes tipos de saberes y conocimientos. Conocimientos declarativos, es decir, el aprendizaje de hechos, conceptos, teorías, leyes. También el aprendizaje de conocimientos procedimentales, es decir, el saber hacer. También el desarrollo de conocimientos actitudinales, es decir, la reflexión sobre mi proceder, sobre mi aprendizaje, y el conocimiento condicional y funcional, que es tomar decisiones, vincular el conocimiento declarativo con el saber hacer. Ahora bien, hay algunos autores que plantean entender el diseño del material didáctico y de los medios digitales o medios didácticos en clave discursiva y semiótica. Por ejemplo, Clarice de Sousa plantea que la interfaz de un material didáctico es un mensaje que se dirige a la persona, al estudiante en este caso, para comunicarle en términos comprensibles y familiares para él, ¿no?, la estructura del contenido del material didáctico. Ajá, y las posibilidades de interacción. Otra autora, Tina Carnegie, plantea que toda interfaz de un medio digital, ¿no?, y en este caso de un material didáctico, es un exordio. El exordio es esta parte del discurso que lo que busca es atraer la atención del auditorio, mantenerlo atento. ¿Y cómo podemos persuadir a las personas de interactuar con un material didáctico? Bueno, con los modos de persuasión.
Si el material didáctico me ofrece herramientas para poder comunicarme con muchos, entre muchos y muchos, pues bueno, habrá mayor disposición de mi parte para interactuar con este material didáctico. ¿Ah? Por otra parte, si el material didáctico me ofrece herramientas para crear, configurar, modificar contenido, igualmente habrá mayor disposición de mi parte para interactuar con este material didáctico a partir de sus herramientas. Y finalmente, si el material didáctico me ofrece herramientas para tener una presencia en la virtualidad, generar conexión social, llegar a acuerdos, pues habrá también mayor disposición, ¿no? Pensemos en los videojuegos. Otro autor que plantea ¿no? entender al diseño en clave retórica y persuasiva es Isis. Él retoma estos modos de apelación de la retórica clásica para decir que todo objeto de diseño, espacio, mensaje, sistema, producto interactivo, encarna argumentos visuales, interactivos, compositivos, que lo que buscan es plantear una manera de relacionarnos con esos objetos de diseño y a la par relacionarnos con nuestra cultura. Y a su vez esos argumentos plantean una manera de hacer, de lograr metas en nuestra vida cotidiana. Entonces, este autor plantea estos tres modos de apelación de la retórica clásica, el logos, que es el razonamiento tecnológico, que es cuando recurrimos a los principios de usabilidad, de accesibilidad, de diseño de información, para favorecer que, en este caso, el estudiante acceda al contenido de manera eficaz, eficiente y amigable. Por otra parte está el ethos, que lo que se busca aquí es generar confianza en el estudiante. Esto se expresa a través de la voz del diseñador y el enunciador a partir de una identidad visual, a partir de la consideración de elementos de seguridad en el material didáctico, de la generación de confort. Y por otra parte tenemos el pathos, lo emocional. Lo que buscamos es que a partir de los elementos compositivos y sensoriales del material didáctico, el estudiante logre un estado emocional positivo para el aprendizaje. Muy bien. A continuación voy a mostrar algunos ejemplos de material didáctico que fue desarrollado por estudiantes de licenciatura y de maestría para ejemplificar cómo se aplican estos modos de apelación de la retórica en la conceptualización y diseño de material didáctico para personas con discapacidad. Desde luego, las preguntas clave que nos hacemos es, bueno, ¿cómo lograr que el contenido del material didáctico facilite su acceso y comprensión? ¿Cómo utilizar los canales sensoriales para enviar retroalimentación clara, personalizada y útil para los estudiantes? ¿Y qué criterios antropométricos y ergonómicos podemos utilizar para favorecer el acoplamiento cognitivo y físico entre el estudiante con discapacidad y el medio didáctico? Aquí vemos un ejemplo de material didáctico para personas con discapacidad. Es un memorama interactivo en donde se consideraron estas preguntas desde logos para favorecer el acoplamiento cognitivo y físico entre el estudiante y el material didáctico. Otro elemento, el ethos. El ethos lo que busca es generar confianza en el estudiante, en la persona que va a utilizar el objeto didáctico. Aquí las preguntas clave que nos podemos formular es, bueno, ¿cómo podemos integrar criterios de accesibilidad y seguridad en los contenidos de material didáctico? ¿Cómo podemos utilizar materiales y texturas seguras al tacto en la representación visual y táctil de la información, asegurando que la experiencia de aprendizaje sea segura y accesible? ¿Y de qué manera podemos minimizar el esfuerzo físico requerido para interactuar con el material? Aquí vemos otro ejemplo de material didáctico. Es un sistema de calendarización de actividades diarias para estudiantes con discapacidad múltiple. Y vemos cómo estas preguntas orientadoras favorecieron el desarrollo del aspecto compositivo, pero también sensorial del material. A partir de texturas, de diferentes texturas, se favorece la identificación del sistema de calendarización. Y finalmente está el pathos. El pathos lo que busca es como ver a partir de la emoción. Aquí las preguntas que nos hacemos es, bueno, ¿cómo podemos diseñar contenido de manera que emocione y despierte la curiosidad? Otra pregunta clave aquí es, ¿cómo podemos diseñar las representaciones visuales, ápticas, aromáticas, auditivas o gustativas, de manera que no solo sean accesibles, sino también emocionalmente estimulantes y significativas para los estudiantes? Aquí vemos un ejemplo de material didáctico desarrollado por un estudiante de ingeniería, en donde se desarrollaron ilustraciones y ejercicios para favorecer o para facilitar las creencias de segundo orden en niños con trastorno de espectro autista, grado 1. Gran parte del esquema... Un minuto, Jorge. Ok. Gran parte del esquema cromático, la tipografía,
¿no? El diseño de las ilustraciones se basó tanto en las necesidades, ¿no?, sensoriales afectivas de los estudiantes como en las necesidades didácticas del profesorado. Muy bien. Con esta diapositiva termino la presentación concluyendo que la retórica nos ofrece otras categorías para repensar la conceptualización y el diseño de material didáctico. Generalmente nos centramos más en el razonamiento tecnológico, es decir, en la usabilidad, en la accesibilidad y en el diseño de información, pero también hay que considerar que hay elementos emocionales, afectivos, motivacionales que debemos considerar en el diseño de material didáctico para personas con discapacidad. Sobre todo, considerar los diferentes canales sensoriales que pueden ayudar a dar retroalimentación, seguimiento y apoyo a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Con esta diapositiva termino y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante tu tema. Muchas felicidades por esta investigación. Pues abro el micrófono para ver si alguno de los participantes en la sala tendría alguna pregunta para... Muchas gracias. Adelante, Susana Rodríguez. Hola, Jorge, qué gusto saludarte y verte por acá. Bueno, más que preguntas, sí, me puedes dar tu opinión. Ves que ahora estamos muy enfocados en generar gráficos o audiovisuales o todo lo que tiene que ver con recurso digital para atender las condiciones distintas de los estudiantes. Y en ese sentido, te quiero hacer una pregunta o qué opinas tú, si esto es meramente, no sé cómo traducirlo al trending, si es una cuestión de moda o realmente estamos enfocados en resolver o sumar a este tipo de problemáticas. ¿Me explico? O sea, hace referencia a que hay una tendencia por utilizar medios digitales. Hay una tendencia por atender este tipo de medios, recurso digital como didáctico, ¿no? Uh-huh. Y los diseñadores estamos muy involucrados en eso y también todo lo que tiene que ver con tecnología, pero en algún punto yo me cuestiono si es meramente de moda o si realmente estamos sumando a resolver el tema, ¿me explico? Entiendo. Sí, aquí lo que considero es que hay que trabajar de manera interdisciplinaria o transdisciplinaria. Sin duda, la elección del medio, que puede ser físico o digital, va a depender primero de un mapeo de necesidades. Entonces, lo que buscamos, es deseable, es que trabajemos de manera colaborativa con docentes, con especialistas y con las personas que utilizarán el material, ¿no? En este caso son los docentes y los estudiantes, para primero comprender sus necesidades y trabajar desde y para ellos en la elección de los medios y lenguajes y representaciones que son más acordes a sus necesidades, ¿no? Entonces yo creo que partimos primero de ello. Y en segundo lugar, entender también cuál es el acceso a los recursos y materiales que tiene la comunidad estudiantil, ¿no? Particularmente, por ejemplo, pensando en el sur, hay comunidades en donde no hay acceso a energía eléctrica y el material impreso sigue siendo relevante todavía, ¿no? Entonces, sí, creo que partir primero de las realidades y de los contextos en donde estamos ubicados y a partir de ello proponer, ¿no? Sí, de acuerdo. Está muy interesante tu trabajo, digamos que hay una cuestión en conjunto, ¿no? Exacto. Nada más me cuestiono eso, ¿no? Si nuestro nivel de conciencia o si es no en tu caso, sino que yo también estoy implicada en ese tipo de trabajos, ¿no? Sí. Pero bueno, muchas felicidades y muchísimo gusto volverte a ver por aquí. Gracias, Ana, igualmente. Muchas gracias, Susana. ¿Alguien más quisiera participar? Sí, adelante, Julio. Muchas gracias. Más que una pregunta es comentario. Es de que el hecho de contar con material didáctico como el que está presentando, sobre todo el físico, porque la maestra que me antecedía tiene mucha razón cuando comenta que ya se está haciendo la aparente evolución a lo digital. Y lo que comentaba era si era transitorio o ya para quedarse o seguir evolucionando, ¿verdad? Pero en realidad mi comentario va en el sentido de que nosotros trabajamos mucho con levantamiento de observaciones, levantamiento de encuestas eventualmente, y nos hemos percatado por experiencia que no es lo mismo llegar
a preguntar determinados planteamientos, simplemente planteárselo al usuario y que éste no responda, a llegar a plantearlo y apoyarnos con cierto material didáctico. Pueden ser cubos, pueden ser GIFs, porque también lo hemos utilizado en lo digital, o cualquier otro elemento en donde realmente ya ya responden de manera consciente, de manera informada, pero a partir del material didáctico que se les proporciona. Entonces yo creo que este tema de el desarrollo del material didáctico en función de los requerimientos para la meta que se requiere, sin lugar a duda, puede favorecer significativamente el objetivo que se busca con la investigación. Entonces, es un comentario simplemente en donde no es específico para un sector de la sociedad, sino nos hemos dado cuenta que en general todos los humanos requerimos de apoyo didáctico, de apoyo de material físico, es lo que más hemos observado, que nos permite obtener información de cierto segmento social un tanto más asertiva, con menos grado de error, porque al final de cuentas se les brindan las herramientas para ofrecer una respuesta informada. Eso es lo que quería comentar, pero igualmente súper interesante el tema. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Algo que comentar al respecto, Jorge? Bueno, sí, claro. El objetivo de la presentación era plantear otras categorías para pensar el diseño de material didáctico, ¿no? Esto desde una mirada humanista, desde la retórica, o sea, pensar que un material didáctico es un discurso que tiene el objetivo de establecer un diálogo didáctico mediado, puede poner al diseñador, a la diseñadora en otra sintonía, ¿no? Pensar que el producto de diseño lo que busca es lograr una mediación entre la persona y los diferentes entornos que habita. Entonces, sí es como que empezar a plantear que no solamente los diseñadores, las y los diseñadores nos enfocamos en la síntesis formal, sino que todos los productos de diseño lo que buscan es una mediación. Queremos que las personas interactúen con su entorno de manera más inteligente, de manera más responsable, de manera más afectiva, ¿no? Entonces, sí, sin duda, relacionándolo con el comentario anterior, pues sí, es importante aquí entender que todo lo que diseñamos atiende una necesidad y un contexto, ¿no? Entonces, un medio digital y un medio impreso, ninguno de los dos es mejor. Debe adaptarse a contexto, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por tu participación, por tu presentación. Y bueno, con esto concluimos este primer bloque del día jueves y le damos las gracias a todos los participantes por asistir y por haberse quedado hasta ahorita. Muchas gracias. Nos vemos entonces en el siguiente bloque.